El día de hoy nos acompaña Luis Guillermo Colín, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Derecho Comercial Internacional por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores como coordinador de estudios económicos y políticos y posteriormente fungió como director de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, y en donde ha impartido cátedra desde hace 16 años. Además, ha colaborado 6 años en Cemex México como coordinador de asuntos públicos, participando también como vicepresidente de la Comisión de Enlace Legislativo de CAINTRA Nuevo León y CONCAMIN. Asimismo, también fungió como vicepresidente de la Comisión de Sustentabilidad de Coparmex y actualmente se desempeña como director de Relaciones Institucionales de la Cámara Nacional del Cemento, en donde realiza diversas actividades de relacionamiento y cabildo político para las empresas cementeras de México. Luis, muy buenos días, muchas gracias. Iris, buenos días, Daniel, buenos días. Y bien, muy buenos días. Como lo señalábamos al final de la semblanza, ahora como director de Relaciones Institucionales de CANACEM, tuvieron oportunidad de presentar una propuesta al Plan Nacional de Desarrollo, esto en el tema de infraestructura ferroviaria. Ese tema es del que vamos a hablar a continuación. Así es, Luis. Y bueno, para empezar el tema, nos gustaría preguntarte, ¿cuál es la importancia de tener infraestructura ferroviaria adecuada para el sector cementero? Mira, en general para el país el ferrocarril es fundamental porque le permite a las mercancías tener una alternativa distinta al autotransporte. Permite también que aquellas mercancías que por su volumen y por sus necesidades de capacidad de carga tengan que sobrepasar las normas, digamos, tradicionales de pesos y dimensiones de las carreteras. Y también finalmente le da mayor competitividad porque el ferrocarril puede estarse desplazando a lo largo y ancho del país a través de toda esa infraestructura que además pues, fue creada por Porfirio Díaz a inicios del siglo XX. ¿no? Claro. No, sin duda la relevancia, insisto, como dices, es de manera general y en particular para el sector cementero, ¿no? Es correcto. Claro que sí. En este tema, ya ustedes como sector, como cámara, ¿cuánto es lo que tienen percibido que mueven a través del ferrocarril? Nosotros anualmente transportamos alrededor de 11 millones de toneladas, tanto de cemento en saco como en cemento a granel. Y también hacemos transporte de materia prima, es decir, de agregados, ¿no? Y también transportamos combustibles, ¿no? Algunas empresas cementeras están transportando, por ejemplo, el coque, que se utiliza en los hornos cementeros como combustible. Básicamente ese es el número que traemos. Eso representa alrededor del 35% de todo el cemento que se mueve o que se transporta en México, ¿no? De toda la producción. En México la producción anual de cemento es de alrededor de 40 millones de toneladas aproximadamente. Okay. Excelente. Con estas propuestas que hacen y una vez analizado el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuáles consideras que son los 3 aspectos fundamentales que ustedes buscan incluir? Una de las cosas que vimos en el Plan Nacional de Desarrollo que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados para el análisis era la situación de la infraestructura ferroviaria. Entonces, nosotros hicimos 3 propuestas muy puntuales. La primera tiene que ver con la interconectividad de la red ferroviaria. Hoy la red ferroviaria en México está dividida por concesionarios y prácticamente cada concesionario ferroviario tiene una zona del país o tiene una región del país de manera exclusiva para mover las mercancías. La interconectividad es fundamental para que la red no se vea como una red con costuras, sino una red continua en donde exista competitividad, existe eficiencia y donde nosotros insistimos mucho en eso, los costos puedan ir reduciéndose de una mayor manera. Al día de hoy esa parte es un pendiente y no está sucediendo y hay que tomar acciones para ello. Un segundo tema es el de la propia infraestructura ferroviaria. La infraestructura no crece,
la infraestructura, hay solamente 44% de vías férreas ideales para la industria. El resto o no están operando o no están funcionando o simplemente ya cayeron en desuso, sí, no son viables. Y no son viables, ya no existen, se las robaron, etcétera, ¿no? Ya no hay vía, en fin. Y la tercera es que tiene que haber un equilibrio entre los concesionarios y los usuarios del ferrocarril, para que los pesos y contrapesos entre ellos puedan funcionar y pueda existir una mejor convivencia, y sobre todo que el sector industrial aproveche cada vez más el ferrocarril, porque hoy en día son pocos sectores los que están transportando mercancías ahí, ¿no? Luis, ¿cuál sería la importancia de contar con derechos de paso y cuáles son los tipos de derecho de paso que deben existir o prevalecer? Correcto. Hay lo que se conocen los derechos de paso operativos y los derechos de continuidad, pero no existen al día de hoy, y porque no están operando, los derechos, digamos, de competitividad o de competencia, que son aquellos que permitirían que nuevos concesionarios entraran a ofrecer el servicio ferroviario en las zonas industriales. Hoy, si tú tienes una zona industrial, por ejemplo la de la Ciudad de México, y tú quieres desde tu centro industrial sacar producto por ferrocarril, solamente tienes una opción y estás prácticamente atado a que ese concesionario te dé el servicio, tenga acceso, le intereses como modelo de negocio para que también ellos les sea redituable y que digamos tengan la capacidad y los equipos para poder prestarte el servicio. Son muchos factores que eso imposibilita y luego provoca que las áreas logísticas de las empresas digan: ¿sabes qué? Aquí vamos a batallar muchísimo, pues mejor vámonos por autotransporte, vámonos por tráiler. Y eso provoca que hoy las carreteras, muchas vías principales en México estén ya saturadas de autotransporte de carga, ¿no? Están cautivos y sujetos, como dices, a un solo concesionario. Exacto. Y si en algún momento no te respondieron la necesidad que tú tenías, pues al siguiente momento los de operación ya lo saben y ya ni siquiera se dirigen con ese concesionario. No vale la pena. Esa es la situación y esa es la problemática. Y la segunda opción es autotransporte federal. La segunda opción no hay otra. Para el volumen no existe en México la tercera opción, que pudiera ser el barco con el cabotaje. Realmente no están dadas las condiciones para ello. Sí, claro. Entonces, por eso es bien relevante el tema de los derechos de paso, para que exista una mayor competencia de los concesionarios, ¿no? Sí, no esté sujeto a En uno. Estados Unidos, por ejemplo, hay 10, 15, 20 competidores que te ofrecen el servicio ferroviario. Aquí realmente tenemos 6, de los cuales de los 6, 2 son los que tienen prácticamente el 60-70% de la red, ¿no? Y con esto estaríamos garantizando que cualquier otro concesionario pueda pasar por un mismo punto con estos derechos de paso. Exactamente. Y a lo mejor el que no te resolvió, podrías dirigirte con algún tercero que pueda pasar por ese mismo y te resuelva. Y que pase, exactamente. Claro. Creo que las empresas ferroviarias han entendido mal el tema de la concesión. Se les ha dado la posibilidad de que trabajen una vía de tren, pero no quiere decir que esa vía es de ellos. Sea exclusiva. Es una vía del Estado. Claro. El Estado es el dueño, el Estado pagó por esa infraestructura. Solo le están administrando y les están dando la posibilidad de ofrecer el servicio, ¿no? Creo que ahí la propia agencia de reguladora del transporte ferroviario tendría que ser más enfático e intervenir, ¿no? Además de este tema que comentas de solo 2 concesionarios que tienen de alguna manera bajo su administración esta vía férrea, ¿cuáles son otros de los principales problemas a los que se enfrenta el tema de la infraestructura ferroviaria? Mira, la infraestructura ferroviaria en México, desde las vías que se hicieron con Porfirio Díaz, no ha crecido en kilómetros. Okay. Es más, ha habido una reducción. Las razones de esa reducción del kilómetro de vías en México es por fenómenos como huracanes o como ciclones, que en algunas zonas han llegado y han destruido la vía. En algunos otros casos es por cuestión de vandalismo, que también algunos lugares de las vías están en desuso. Y hay un tercer tema ahí, que es que
solamente alrededor del 65% del total de las vías férreas que existen en México están concesionadas. Quiere decir que un 35% de vías nadie las trabaja, porque no están concesionadas y nadie se puede subir a esas vías. Frente a nuestros competidores como Estados Unidos y Canadá, la gran mayoría de nuestras vías férreas son de baja capacidad de carga. Eso hace que algunas industrias que tienen que subir productos pesados al ferrocarril tengan una limitante porque la capacidad máxima es de 130 toneladas brutas, ¿no? Entonces no hay la capacidad de poder subirlas más porque las vías no van a aguantar. No lo permiten. No lo permiten, ¿no? Sí, y un claro ejemplo de esto que dices de las vías abandonadas o dónde está ese otro 30%, en el caso de la Ciudad de México se utilizó para una ciclovía. Exactamente. O sea, se quitó el sistema, toda la vía existente y se puso una ciclovía que hoy tampoco puede ser utilizada por el tema de inseguridad. Es correcto. ¿No? Entonces son planes un poco mal dirigidos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, la vía entre Toluca y la Ciudad de México, que pasa, digamos, por la Marquesa. Es una vía que tiene una pendiente muy pronunciada y el concesionario, cuando le pides que ofrezca el servicio, te dice, lo que pasa es que voy a utilizar mucho combustible para la locomotora y en mi modelo de negocio eso se sale del esquema, ¿no? Entonces es una vía que ahí está, pero que no se está usando. Claro, porque el servicio, entiendo, no es la necesidad del cliente, sino lo que puedo ofrecerte yo como concesionario. Exactamente, la concesión, el Estado lo que le dice al concesionario es, tú tienes que trabajar esa vía y tienes que ofrecerlo. No necesariamente si es negocio o no para ellos, ¿no? Claro. Precisamente por eso es una concesión. Si fuera otro esquema en donde ellos fueran los dueños de la vía, entonces ahí sí, seguramente dirían, ¿sabes qué? Primero va mi modelo de negocio, claro, como primer filtro para saber si ofrezco o no el servicio, ¿no? Luis, ya nos comentabas ahorita un poco de las ventajas del sistema ferroviario de Estados Unidos y Canadá en comparación del de México. Sí. Platícanos un poquito más. Mira, es un sistema ferroviario en Estados Unidos y Canadá que tiene una gran extensión de vías de ferrocarril, tiene una gran conexión y una gran comunicación con la industria, no nada más con la industria típica que se sube al ferrocarril, que son los automóviles, el cemento, los combustibles o los granos, sino otro tipo de usuarios. Y además tiene las características de que en porcentaje prácticamente el 50% de lo que se mueve de mercancías en Estados Unidos se realiza por ferrocarril. Ahí tenemos una gran asignatura pendiente en México si nos comparamos con ellos en esa parte, ¿no? Claro. Y en el número de operadores y de competencia que existe allá, la verdad es que se observa allá una competencia en las tarifas, en la calidad del servicio, porque esa es la otra. Luego, aquí en México no tenemos indicadores suficientes para medir la calidad del servicio en aspectos muy detallados. Hemos estado muy concentrados, por ejemplo, en el tema tarifario, pero no en la calidad del servicio que ofrece el ferrocarril, y que en los últimos años ha provocado que para algunos sectores esa calidad del servicio vaya en descenso. Sí, claro, y la importancia de construir nuevos indicadores nacionales para saber en dónde estamos, ¿no? Y qué podemos mejorar. Exactamente. Sobre todo. Sí. De este tema y un poco viendo el mejor escenario para la infraestructura ferroviaria, el sector que representas, de darse estas condiciones que ustedes están proponiendo, ¿qué beneficios tendría a nivel sector, a nivel país? ¿Cómo se podría representar? En primer lugar, el principal beneficio es que las mercancías llegarían a los consumidores de una manera más sencilla y más rápida, con mayores eficiencias. Nos parece que puede ser un elemento que evite que las carreteras se sigan congestionando, puede disminuir el número de accidentes en las carreteras, claro, puede disminuir la animadversión actual que existe de los usuarios de las carreteras frente al transporte de carga cuando circulamos en ellas, y también puede tener un impacto en términos ambientales. Al circular menos autotransporte de carga, habrá una reducción de emisiones de CO2
provenientes de ese autotransporte, ¿no? Yo creo que por ahí pueden ir esos beneficios. Y si además logramos que otros sectores que tradicionalmente no se han subido al ferrocarril lo vislumbren como una opción válida, me parece que ahí ya avanzaremos mucho como país para claro, que la logística realmente funcione como un sistema y no como segmentos cortados del país, ¿no? Hoy, por ejemplo, tiene zonas como el sur de la República Mexicana que es muy complicado llevar mercancías hacia allá porque prácticamente no hay ferrocarril que llegue a estados como Chiapas, como Oaxaca, sí, como el propio Tabasco, Quintana Roo, en fin, algunos otros que son fundamentales y que requieren mercancías todos los días. Exactamente. Pues sin duda es un gran reto el que tiene el gobierno actual para poder poner estas reglas claras, tener más exigencias con los concesionarios y sobre todo presentar esta parte atractiva de todos para que se suban más sectores, como bien lo dices, ¿no? Falta creo que mucho, pero el camino ya lo están marcando. Tenemos también muy buenos ejemplos, como lo acabas de decir, Estados Unidos y Canadá, en donde tendremos que tomar todas aquellas buenas prácticas y todo lo que les ha resultado benéfico para ellos, pues lo podemos adoptar como se hace en todo el marco normativo. Adoptamos aquellas buenas prácticas que sirven siempre a favor de todo el país, ¿no? En efecto. Aparte, otro de los temas importantes que también señalas, Luis, es esto de que actualmente no se hace por otro modo de transporte porque no lo hay. O sea, podríamos utilizar más el ferrocarril, pero no nos da la infraestructura, las condiciones de los concesionarios. Y de repente es lo que buscamos un poco aquí en ANTP en conjunto con los socios, es que todo el transporte y logística de mercancías se realice de manera complementaria, no uno por encima del otro. Entonces creo que si se adoptan estas medidas que ustedes están sugiriendo, estas nuevas indicaciones sobre el tema de infraestructura carretera, puede ser beneficio para todos y entonces sí podríamos eficientar de manera general la logística del transporte de mercancías. Sí, estoy de acuerdo contigo e incluso lo que va a suceder es que el ferrocarril va a tener o va a renacer en términos de opción de transporte para distintos sectores. Y eso además también pues, se va a traducir como un beneficio para los concesionarios. Los concesionarios tienen una concesión a 30 años de la cual les quedan 15 años. En esos 15 años los concesionarios pueden todavía con su modelo de negocio seguir teniendo buenos resultados económicos para ellos si logran que más industrias se suban al ferrocarril. Claro, creo que lejos de cerrarse y de verse como dueños de una vía, tienen que tener esa apertura con el control administrativo adecuado y entre mejor oferta, pues tengan una mejor oferta, pues la demanda va a subir. Va a incrementar. Digo, es benéfico para ellos y para todos. Hay una cosa que en el gobierno anterior se realizó, que es la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, algo cuyo modelo se tomó de Estados Unidos y de Canadá, y que es un muy buen primer paso para precisamente ese equilibrio entre concesionarios y usuarios, pero creemos que la agencia necesita un segundo piso de intervención en donde en ese segundo piso tenga mayores dientes normativos para poder en ciertos momentos solicitarles información a los concesionarios y pedirles que asuman tal posición frente a un sector que quiere subir más carga o que quiere un mejor servicio. Claro, ¿no? Que sea más atribuciones y a mayor atribución será todo más competitivo y de manera más clara para todos. Así es. Pues bien, Luis, no sé si tengas algún otro comentario adicional. Esperar que, la verdad es que el ejercicio en Cámara de Diputados de Parlamento Abierto que promovió la Comisión de Infraestructura a través del diputado presidente Ricardo Exome, que sea un ejercicio que pueda permear el Plan Nacional de Desarrollo. Prácticamente en Cámara de Diputados lo terminarán alrededor del 20 de junio y en ese momento habrá un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para que se vote y se pueda ya publicar en el Diario Oficial de la Federación. Después de que se publique el Plan Nacional de Desarrollo, vendrán los planes sectoriales de cada uno y es bien importante el Plan Nacional de Desarrollo porque es
el instrumento jurídico que le permite al país luego presupuestar las necesidades de egresos. Entonces, sin eso, el presupuesto de egresos tiene, digamos, una parte coja que no tiene un fundamento de en qué necesitamos gastar el dinero como país. Y el Plan Nacional de Desarrollo es un muy buen ejercicio para encauzarlo y sobre todo para promover que de manera transparente todos sepamos en qué se va a gastar. Claro, pues bien, estaremos muy pendientes de estos siguientes pasos que nos comentan y si nos permites, una vez ya publicado esto, tener una segunda entrevista para ver de qué manera quedó y ver cuál es ahora sí la expectativa ya un poco más real de lo que podemos esperar en este y en los demás temas que nos interesan. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Muchas Luis. gracias por acompañarnos, Luis.